Buenos días. Es un placer para mí poder intervenir en este segundo Congreso Internacional de Investigación Didáctica y Estudios Curriculares Avanzados a través de mi ponencia titulada Políticas y estrategias para la erradicación del trabajo irregular en comunidades vulnerables. El trabajo irregular, definido como aquel que contraviene o se sitúa al margen de forma parcial o total de la regulación existente, se ha incrementado en los últimos años en los países de Europa. En este actual contexto de inseguridad y precariedad, aumenta el temor entre los trabajadores más vulnerables a denunciar fraudes e irregularidades a las que se ven expuestos. Sorprendentemente, no se está incidiendo ni prestando mucha atención al análisis de la cooperación entre agentes sociales e instituciones públicas especializadas en el control de esta regulación laboral. En respuesta a esta problemática, calificada por algunos autores incluso de crisis institucional, por esta falta de capacidad de control y reforzamiento de la regulación, en los últimos años se han llevado a cabo, eso sí, diversas acciones y estrategias por parte de la Inspección de Trabajo para intentar mejorar esa situación de la que estamos hablando. Se realiza la presente investigación con el objetivo de analizar, en primer lugar, el trabajo irregular, pero también su incidencia en la vulnerabilidad del trabajador en el mercado laboral español, a partir de la revisión de diversas investigaciones que hemos llevado a cabo en los últimos años en España y partiendo de la creencia de que podremos en ellas ver cuál es la realidad que tenemos. De esta forma, esas evidencias nos van a permitir detectar si en España realmente se están cumpliendo las políticas relacionadas con el empleo y si éstas vulneran la seguridad social del trabajador irregular. Es necesario, dentro de nuestros objetivos, por lo tanto, analizar si existen estas irregularidades en el mercado español y, si es así, dar a conocer la existencia de estas irregularidades para poder identificarlas y evitar esa situación de vulnerabilidad que genera en el mercado de trabajo al empleado irregular. Asimismo, abordamos la crisis económica que afecta a los inmigrantes en España porque también nos permite evidenciar que el empleo irregular en la economía sumergida se traduce en ese aumento de la vulnerabilidad laboral. Esa vulnerabilidad que vemos viene determinada por un conjunto de factores como son recibir un salario inferior o incluso la dificultad de obtener ingresos contributivos o asistenciales. Todo esto genera un riesgo de pobreza en la población inmigrante, especialmente en la no comunitaria. En relación a la metodología que hemos estado empleando en el presente estudio, podemos afirmar que constituye una revisión sistemática que ha supuesto recopilar y resumir la información conocida acerca del mercado laboral en España. Para ello hemos descrito el trabajo irregular y también su incidencia en la vulnerabilidad del trabajador en el mercado laboral. Por eso hemos también utilizado estrategias como encuestas llevadas a cabo por profesionales y el estudio tanto doctrinal como legislativo que hay al respecto. A partir de esta metodología, lo que hemos querido es recolectar y analizar datos que faciliten comprender y ver realmente si hay factores que nos expliquen qué consecuencias tiene el trabajo irregular y si esas consecuencias están afectando a derechos fundamentales de las personas. A través del presente estudio también hemos podido corroborar como un resultado ya empírico que algunas de las posibles justificaciones de la existencia del empleo informal son la falta de oportunidades laborales dentro de la legalidad por el alto coste que implica cumplir la normativa laboral por parte de las empresas, también cumplir las medidas de protección social y, además, también, en definitiva, el coste que supone en general tener a los trabajadores de forma legal en las empresas. Existe un debate continuo sobre cómo promover la formalización laboral en aras de mitigar una realidad para los emigrantes, una realidad que supone que se les asignen trabajos de menor cualificación y además también padecer una tasa de temporalidad contractual mayor. Por ello, en las últimas décadas, la migración irregular ha adquirido mayor relevancia. Por eso, la comunidad internacional se ha comprometido a intentar minimizar primero los factores que obligan a las personas a abandonar su país de origen y, por otra parte, abordar y reducir situaciones de vulnerabilidad en la inmigración. No existe una definición de lo que realmente es migración laboral irregular, pero sí que es cierto que supone que son personas que no están autorizadas a ingresar, permanecer o trabajar en el país de destino,
La inmigración puede suponer muchas consecuencias positivas, tanto para el país que lo recibe como para el país del que se están yendo, pero normalmente esto no se está haciendo de una manera correcta. Las personas migrantes pueden acabar en una situación irregular por muchas razones. Primero, porque a lo mejor entran con un visado legal, pero se encuentran que al final acaban estando en una situación irregular porque su tiempo de visado sobrepasa el que están realmente aquí. También puede ser que entren en territorio ya sin documentación ninguna o que hayan conseguido estar como migrante regular, pero hayan perdido su estatus debido al incumplimiento de los requisitos que se exigen en relación a la residencia y el permiso de trabajo. Asimismo, las solicitudes de asilo pueden ser rechazadas o muchas veces la propia burocracia retrasa muchísimo el solicitar esa situación regular. Los factores que impulsan a la migración también pueden ser muchas. Hay personas que tienen que irse de su país por un tema de supervivencia o salud. También pueden haber efectos adversos como el cambio climático, el acceso desigual a derechos económicos y sociales, desigualdad de oportunidades. Todas esas razones son suficientes razones de peso para que estas personas abandonen su país y entren en otro en una situación totalmente irregular. Estos factores además pueden hacer que el futuro inmigrante haya recibido una información engañosa y crea que es mucho más fácil conseguir la documentación apropiada. O a veces también puede ser que el propio inmigrante le cueste muchísimo toda la burocracia y la comprensión de las complejas normas de migración. Hemos podido constatar que el debate sobre la migración irregular, incluida la laboral, es muy polémica, ¿vale? Y porque efectivamente genera una polémica a todos los niveles, el social y el económico. Tenemos pruebas indicativas, pero en general los datos son escasos e incompletos porque esta recopilación de datos se basa a veces en solo una aproximación. Todo ello nos ha permitido poder intentar ver la importancia de establecer políticas de inmigración laboral sólidas basadas en derechos y también de esta forma conseguir que se acabe con ese estigma de que las personas en situación irregular son una amenaza, que son posibles delincuentes o incluso potenciales delincuentes en la sociedad o que representan una competencia desleal en todo el tema de la materia del empleo. Es una realidad que las organizaciones de trabajadores y empleadores pueden ayudar a prevenir la migración laboral irregular en condiciones abusivas y facilitar el respeto y la promoción de los derechos humanos. Ya hemos podido también contrastar que la irregularidad aumenta en general la situación de vulnerabilidad y la violación de derechos humanos, incluidos los laborales. La irregularidad puede empujar a las personas hacia el empleo informal y al final estar expuestas a un riesgo de explotación y falta de protección social. Las personas que ocupan estos puestos poco cualificados y precarios se enfrentan a obstáculos adicionales y que efectivamente los hace mucho más vulnerables, sobre todo cuando tratamos del género femenino. Planteamos los motivos por los cuales es necesario que se adopten medidas que ayuden a garantizar políticas y estrategias para erradicar estas situaciones injustas e ilegales en comunidades vulnerables. ¿Por qué? Porque al final toda esta cuestión tiene una trascendencia política, económica y social muy relevante. Se observa ante lo expuesto que el trabajo irregular es un fenómeno muy complejo que efectivamente, como hemos dicho, tiene mucha trascendencia a todos los niveles. Considero de suma importancia plantear la problemática del trabajo irregular y discutir cuáles son las causas, las consecuencias, pero sobre todo las soluciones políticas y públicas que tendrían que promoverse para realmente conseguir que exista un trabajo digno y seguro para todos los empleados. La irregularidad no significa que las personas trabajadoras migrantes no tengan derecho o que esos derechos no deban ser respetados. El respeto de sus derechos humanos, incluidos los laborales, es fundamental para afrontar la migración laboral irregular y debe ser la base de gestión y cooperación eficaz a esos niveles que hemos dicho, político, social y económico. Las prácticas ejemplares también son muy importantes porque efectivamente van a buscar soluciones y promover mecanismos permanentes de admisión de ese estatus irregular a las personas migrantes. Los derechos carecen de sentido si las personas trabajadoras migrantes no pueden gozar de ellos.
y el debido proceso para reclamar los derechos tiene que estar al alcance de todos, sin temor a la aplicación de la ley de migraciones. La Inspección de Trabajo desempeña un papel muy importante, pero también los gobiernos estatales y locales deben adoptar medidas similares para garantizar también el acceso a los servicios públicos necesarios a nivel sanitario o otras necesidades básicas. Basándose en normas y orientaciones internacionales, los gobiernos efectivamente están desarrollando estas estrategias y estas políticas. Existe, pues, un conjunto incipiente de buenas prácticas, pero es necesario ampliarlas y reproducirlas todo lo necesario. Esperamos que esta investigación contribuya a que fomente la identificación y difusión de otras buenas prácticas que puedan ir surgiendo, incluso a través del diálogo y la cooperación transfronteriza. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.